Así es, y hoy además que está sentándose en la mesa con nosotros, vamos a compartir esta primer parte del programa con Seferino Reato, que nos va a mostrar, ¿no?, que creo que necesitamos mucho de este Santus, de la música que estamos con lo que estamos viendo. ¿Qué tal, Seferino? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. No, un placer tenerte acá. Charlie, ¿cómo estás? Y bueno, aprovechando que te tenemos, vamos a arrancar para hablar de la realidad que nos toca, que es cada vez más difícil, porque yo creo que nosotros vamos viviendo de construcciones de uno, construcciones de otro, además de que vamos a hablar de tu libro también. Ajá. Que es una yo creo que los libros tuyos uno los tiene en la biblioteca y son de consulta permanente, o sea, uno lo empieza a leer, se empapa de esta realidad, de uno dice cómo fue lo de Kirchner, ¿no?, qué fue lo que le pasó, pero están rodeados de un montón de cosas que muchas veces uno no sabía bien cómo era, ¿no? Es decir, el descuido de sí mismo, por decirlo de alguna forma, y otras cosas más, ¿no? Sí, claro, yo con los libros siempre trato de partir de un hecho periodístico impactante y después contar una época. No siempre lo logro, pero esa es la intención, es decir, en el caso de Salvo que me muera antes, es sobre la muerte de Néstor Kirchner, pero para contar el kirchnerismo, el cristinismo, siempre como productos argentinos, es decir, no exóticos, porque ahora resulta que, como lo que pasaba con Menem, ¿no?, a Cristina nadie la votó, pero ganó con el 54,11% en primera vuelta. Entonces trato de verlos para entender un poquito más cómo somos también, ¿no? En el 2011... es decir, hace muy poco tiempo, ganó con el 54,11%, ganó en Buenos Aires, le sacó 37 puntos al segundo, después perdió en el 2013, ¿cómo pudo haber sido eso, no? Y todo eso a partir de un hecho que me parece conmovedor, como fue la muerte de Kirchner, explicando algo más y no solo la muerte de una persona. Lo que pasa es que de alguna forma la gente tiene esa confusión entre que Néstor y Cristina parecerían que son lo mismo, y tienen una diferencia muy grande entre uno y el otro, ¿o no? Claro, yo creo que sí. Eran una unidad política, donde él era el jefe, se llevaban mal, obviamente, se hablaban todo el tiempo de política, se tiraban cosas, peleas memorables, pero al final del día, cuando hacían el recuento, él era el jefe y ella era la discípula número uno. Pero eran distintos. Ya en la pareja uno se reservaba un rol y el otro rol. Néstor era el hombre de la negociación, de la presión y de la negociación, el que armaba los negocios privados, el hombre de la corrupción también, y le dejaba a Cristina otro papel. Al principio muy notable cuando él era gobernador y ella legisladora acá, ella era más conocida que él. Ella era más como intelectual en un punto, ¿no? Claro, ella se vendía a sí mismo como la intelectual de la pareja, la persona más cosmopolita. Después eso es relato, porque en la gestión es distinto, pero esa es la venta, lo que vos decías, la construcción de un personaje, que en política es importante en el show business, imagínate en la política, donde vos tenés que construir un personaje, porque la política es representación, es espectáculo. Y lo ves en una campaña electoral. En la campaña electoral, ¿qué hacen los de marketing? Construyen una arena. Hay determinados temas que te sirven para la campaña y otros temas que no. Entonces vos tratás de construir esos temas. Por ejemplo, Venezuela, ¿es un tema real? Sí. Pero ¿cómo hacer para que influya en la campaña? Porque el macrismo sabe que Venezuela es un tema que le da rédito. O una desaparición, por ejemplo. La desaparición existe, la de Maldonado, desapareció. Pero es un tema que al macrismo no le hace bien, al cristinismo sí. Entonces, obviamente, el cristinismo cómo trata de que eso sea un issue, un tema de campaña. Hasta ahora lo va logrando. El desafío del macrismo es cómo sacar otro tema o cómo anular este. Digamos que el macrismo medio se lo regaló, ¿no? Porque lo manejó de entrada medio mal al tema. Medio mal porque es un tema que al macrismo, a Macri en especial y a todo el equipo, digamos, como dicen los macristas, el gobierno, le cae mal. Es un tema para ellos distante, sobre el cual no saben cómo moverse.
Es como la corrupción para Cristina. Cristina, cuando hablan de corrupción, es una kriptonita, ¿viste? No habla más. Pero no lo podés sacar todos los días, sino que tenés que saber sacarlo. No, y aparte parecería que la corrupción termina siendo no importante en el universo, claro, de muchas de las personas ese que es el siguen. Problema. Si la corrupción, bueno, vaya y pase, son todos corruptos en algún lugar, parecería, ¿no? Sí, y es secundario frente a un montón de otras cosas más. Yo puedo tener el taxi, me pude comprar el taxi, la corrupción no importa, ¿no? Sí, en la campaña, por ejemplo, la corrupción le vino bien al gobierno, primero con el tema del voto sobre debido, después con el tema de el juicio oral frustrado contra Vudú, frustraron el resultado. Son todos temas que apuntan a lo mismo. La política es una construcción y los marketineros lo que tratan es de construir los temas que a vos te favorecen. Por ejemplo, Macri ha hablado por teléfono con un montón de gente. A mí no me llamó, pero hay un montón de gente que lo llama. Bueno, no puede hablar sobre el caso Santiago Maldonado. Eso es una cosa impresionante. Porque él va a Villa La Angostura, pero de vacaciones, pero no puede correrse un poquito más y decir, miren, yo vengo acá a dar la cara, estamos haciendo todo lo posible, lo tomamos como un asunto de Estado, vamos a crear un comité de crisis para este tema, pero también vamos a crear una comisión para estudiar el tema de la problemática de tierras de los mapuches y los pueblos originarios. ¿Es algo tan simple eso? ¿O no? Pero ¿por qué no le sale? ¿Por qué no le sale? Incluso te diría que el otro día, charlando sobre este tema, lo sorprendente es que ni siquiera Cristina ni Néstor, viniendo del sur, hayan podido resolver el tema de los mapuches, porque es un tema que toca intereses que son tremendos, los de YPF y todos los que estén en ese lugar. Obviamente que lo que reclama el RAM nadie se lo puede dar, pero no quiere decir que lo que reclaman todos los mapuches, algo se tiene que hacer. Y cuando decís RAM, hay que ver quién es RAM, porque parecería que un RAM chileno es una cosa y el RAM de acá no sé si existe o es tal o cómo funciona, ¿no? Bueno, Wala existe el líder, ¿no? Y él habla, pero me parece que hay que diferenciar de los legítimos sentimientos de los mapuches. Claro que no le va, el Estado no le puede dar todo lo que pide porque eso es insensato. Pero sí hay un reclamo y todos los reclamos tienen que ser atendidos. Es el 7% de la población, ¿no? Ni Néstor ni Cristina estaban en esa tampoco, porque más que dar tierra, lo que ellos querían era agarrarla, ¿no? Digo, no era una cuestión que se sensibilizaran por esas cosas, pero me parece que es un tema que hay que charlar, por lo menos. Existen esas personas. Si ellos reclaman, bueno, un Estado tiene que escucharlos. No se podrá dar todo eso que piden 2 provincias y media más o menos. Eso es insensato, pero algo se puede hacer, ¿no? Y sí, algo hay que... por lo menos escucharlo. Yo creo que el tema de los presidentes nuestros, que son presidentes para las buenas noticias, ¿no? ¿Te acordás la masacre o la tragedia, le diría yo, de 11? Nadie habló, porque los presidentes nuestros se borran, ¿viste? Hablan cuando hay un campeonato de fútbol, viene del Potro, qué sé yo, viene la Davis, o hay algo bueno para anunciar, llevas algo, haces una obra, está muy bien eso, pero cuando vos tenés un problema, esto está tan personalizada la política, que el presidente es el líder de todos, más allá de si lo votaron o no. Entonces el tipo tiene que hablar en estos casos, como tenía que hablar Cristina. Y al principio, claro, los asesores hacen el cálculo, no nos conviene hablar. Mejor que pase, vendrá otra noticia, recomenzará la fecha de fútbol, qué sé yo, la gente hablará de otra cosa, le ganaremos a Venezuela. Pero en el fondo, a la larga, te cobran la factura, ¿viste? Porque a Cristina, eso de que no haya hablado sobre 11, es algo que la persigue, ¿no? Y yo creo que Macri tiene un riesgo fuerte con este caso de Santiago Maldonado. Es que
une un poco lo de Maldonado, une el tema de las desapariciones, el cuestionamiento de las fuerzas de seguridad, el tema del reparto de tierras en el sur, la amistad de Macri con alguno de esos grandes terratenientes. Es decir, es un tema complicado para el gobierno. Y me parece que más que favorecer un conflicto así verbal con la oposición y los organismos de derechos humanos, hay que tomarlo un poquito más en serio. Ahora, no sé si lo va a afectar para las elecciones, por ahí no, ¿viste? Porque la polarización al gobierno le viene bien, es un buen momento para el gobierno. Y sí. No, digo, yo creo que el presidente en algún momento va a tener que hablar, coincido plenamente con vos, y creo también que el uso político de un tema tan sensible, la gente ya lo toma de mala manera. Es verdad. Es verdad, la gente en general, yo creo que es sensible a ese tema, pero cuando ve que hay un uso político, se aparta y hace bien. Porque los organismos de derechos humanos me parece que ellos leen mal las cosas, ellos están muy con el kirchnerismo, ya lo ha dicho Eve Bonafini, nosotros ahora somos kirchneristas. Entonces dejan de ser organismos de derechos humanos de todos, eso de una parte, y eso es una gran pérdida para todos, porque los organismos de derechos humanos tienen que ser para todos. Entonces cuando vos vinculás así tan rápidamente a Macri con la dictadura, cosa que no tiene nada que ver, me parece que mostrás se ve la pata de la sota, ¿no? Y la gente, creo que el grueso de la gente eso no le gusta. Hago una crítica también a la familia, porque el discurso del hermano de Maldonado, claro, desde el dolor todo es comprensible. Ahora él no está para pedir la renuncia de Bullrich, por más que no le guste, que yo creo que ellos tienen que mostrarse más desde el punto de vista humano, no tanto político, Y ¿no? sí, es una pérdida. Claro. Es una pérdida, ¿no? Parecería que es un hecho más político que una pérdida. La Claro, familia. Bullrich puede estar o no. Claro. A mí me parece que se equivocó. Claro. Yo creo que todavía se sigue equivocando. Tendría que tomarlo muy en serio este tema. Por ejemplo, el comandante, el jefe del operativo, el comandante de Gendarmería, dio una nota en Clarín el domingo. Sigue en funciones. Yo creo que por prevención hay que apartarlo, porque vos no podés confiar en una fuerza de seguridad para que se investigue a sí mismo. La ministra dijo que ponía las manos en el fuego. Pero no puede decir No, eso, no puede porque decir nosotros en cualquier No, lugar por eso del lo mundo, digo, ¿no? claro, en cualquier lugar del mundo, preventivamente los apartás porque precisamente no confías en un cuerpo burocratizado. Es como si vienen acá, digo, ¿qué pasa algo acá? Nos van a apartar a los tres, nos van a decir, ustedes investíguense a ustedes mismos o a los compañeros de ustedes. Viven todo el tiempo, se protegen, es algo, un reflejo lógico de cualquier organismo burocrático. Ella se equivocó. Ahora, el hermano, a mí me gustaría que estuvieran preocupados por Santiago, al final está más preocupado la gente que no lo conoce, en el sentido de que esté Bullrich o no esté, ese no es el problema. Claro, funcional. tal cual. El problema es que no está Santiago Maldonado, ese es el tema. Después, ese discurso, yo sé que uno está ahí, no tenés la formación suficiente, estás atravesado por el dolor, querés agradar a las personas más próximas, pero no es función de él pedir renuncia, ¿no? Ahora esto es un tema que se desactiva tras la elección. Y No, va ¿sabes que no creo ¿Vos, yo? vos no crees? No. Yo creo que si no aparece va a seguir, es una mancha para el gobierno. O sea, para el gobierno lo lógico sería, lo mejor es que apareciera y apareciera vivo en Viña del Mar, que es lo que, fíjate en las redes, los más militantes del gobierno están sugiriendo desde hace 2 semanas. Bueno, el otro Siempre día... lo están diciendo. Yo te iba a preguntar... El otro día, una de las, no sé si fue en el programa de La Nata o en donde, una de las teorías era que lo secuestraron y lo tienen para que los chilenos, RAM chileno, y lo quiere intercambiar por el detenido que está acá. O sea, están haciendo un trueque con él. ¿Y quién dijo eso?
era una de las de la organización Ranmacá, de los mapuches, que podría ser una teoría que parece muy loca, pero a lo mejor alguien lo tiene, dijo, porque lo quieren intercambiar por alguien que está detenido acá, como diciendo, es una alternativa que se está negociando. Yo creo que en eso ahí opino como Pazman, en el sentido de que la gente, cuando ve tanto uso, hace bien y se aparta un poquito, porque viste tantas versiones, usar las redes sociales, una pulseada casi miserable sobre ese chico, ¿no? Sí, incluso ayer Solá, el otro día en lo de Mirta, decía que él 100%, como está con el tema de Julio López, que no tiene ninguna posibilidad de aparecer vivo y que la responsabilidad se la asignaba a la gendarmería absolutamente, ¿no? Pero tampoco se puede saber, Tampoco digamos, se puede yo creo saber, que hay es que ser increíble. muy prudente, ¿no? Claro. No podés avanzar más allá del reclamo y ver todo lo que pasa y viste, lo han hecho lo han transformado en un tema político de campaña. Y es parte de la grieta, ¿no? Es un montón, viste lo que son las redes sociales, che, te da vergüenza. Te da vergüenza ver los tweets de unos y de otros, ¿no? Bueno, contanos un poco más del libro. El libro, bueno, es sobre la muerte de Néstor Kirchner. Yo creo que una de las hipótesis mías es que ahí termina el kirchnerismo y nace lo que es el cristinismo. Me parece que es distinto. Muy distintos, ¿no? Son realmente sí, muy algunos, distintos. por ejemplo, la gente de Randazzo, Alberto Fernández, todo eso, ellos dicen que son muy distintos y rescatan a Néstor frente a Cristina, ¿no? Sí. Yo no digo eso, digo pero son distintos. Ella es más ideológica, menos pragmática, me parece, mejor candidata que él, sin duda, porque tiene una gran Mejor capacidad. oradora. Muy buena oradora, muy buena actriz, como dijo Coppola cuando la conoció, es una diva, no es una presidenta. Claro, porque ella actúa. Sí, claro. Sin lugar a dudas. Y uno dice, mirá la boludez que dice, sí, pero ¿cómo lo dice, no? Que era como si hablaba de algunos candidatos, pero mucho más intransigente y más ideologizada, ¿no? Tiene más relato ella, y se lo cree, y tiende a delegar cosas. Por ejemplo, en el segundo mandato, que es el mandato auténticamente cristinista, porque estaba sola, ya no estaba su marido, ella delegó la economía en Kicillof, la política en Zanini, y se ocupaba de la comunicación más bien, y de las grandes líneas estratégicas, ¿no? Obviamente, pero eso, cosa que Néstor no hubiera hecho jamás. Y el tercer aspecto, porque Néstor era de la pareja el que manejaba la política, el que manejaba los números de la economía y manejaba los negocios también, el esquema de corrupción ese lo había creado él. Y un poco la teoría lo que dice Bielsa, que fue canciller, dice que él la mantenía a ella al margen de los detalles, que a ellos les decían, no, este tema no lo toques con Cristina, no, Cristina no se ocupa de eso. Un poco para construirla también como candidata y no mezclarla, pero también porque él era un obsesivo y era un tema que solo él, el de los negocios, lo manejaba. Negocios que no eran poco, porque te acordás cómo fue lo de YPF, que al final un empresario privado muy amigo de él terminó comprando al 25% sin poner un peso, solo con los dividendos futuros. Que eso después Cristina se peleó, estatizó y el empresario tuvo que deshacerse de eso porque no podía pagar, porque ya no tenía dividendos, ¿no? Ahora sorprende en el libro el poco cuidado que tenía él de sí mismo, sabiendo que tenía una salud bastante precaria, ¿no? Es verdad. Y que en la casa no tenía nada de nada como para, si caía en una situación de estas, un desfibrilador o cualquier tipo de cosa. Estaban mal cuidados, los médicos estaban lejos, sí. Y más en un momento de una tensión tremenda como tenía él, ¿no? Claro, él había sufrido un episodio en septiembre del 2010, el mes anterior, le habían colocado un stent, en febrero del 2010 lo habían operado de la carótida, pero él estaba decidido a ser el candidato presidencial. Por eso la frase
el título del libro surge de una frase que él les dice a unos compañeros y consultores, le dice: muchachos, el próximo presidente voy a ser yo, salvo que me muera antes. Él se creía Superman, es algo que todas las fuentes dicen. Y la verdad que todos lo creían Superman, porque él los había convencido de que estaba perfecto y andaba siempre con los estudios en ese mes. Los estudios que se hacía, y además les decía, bueno, ya volvía a caminar y todo eso. Los médicos le habían pedido que bajaran el nivel de estrés, pero no lo podía hacer porque eso era innato a él, hacía política las 24 horas del día. Y hay un hecho cierto, viste, que uno a veces conoce a alguien que es diputado o que llega a intendente y los tipos se van creyendo cosas, ¿no? Claro, tienen asesores que le dicen, vos sos un el campeón. personaje. Claro, se compran el personaje. Y uno de los signos del poder es la omnipotencia. Que vos, ¿cómo te vas a morir si sos tan necesario para el país, no? Descuidado totalmente. Claro, y de ahí surge la idea de, bastante consensuada ya, que se podría haber salvado con algunos cuidados, pero dependía mucho de él, porque no es que no iba ningún médico porque no querían, si tenía como 14 o 16 médicos en la presidencia. No iba porque él no confiaba, él confiaba solo en el jefe, que es su amigo Bonomo, pero Bonomo tenía a su esposa gravemente enferma, entonces no podía estaba en viajar. ese momento, No, ¿verdad? no estaba. No estaba. Y había mandado a otro que era experto en cuello, sí, en La carótida. no, en cirugía, pero muscular, pero no era cardiólogo. Y no habían avisado nada al hospital. O sea, en el hospital sabía alguno que estaba porque habían visto los vehículos, o se habían enterado por los medios, pero no había nada preparado para un enfermo semejante. Así que cuando yo hablo, una de mis fuentes con nombre y apellido, porque muchos no quisieron dar su nombre, pero fue el médico que estaba de guardia cuando reciben el llamado del chalet de los Kirchner pidiendo de urgencia a un médico, y le faltaban 5 minutos para que terminara la guardia. Un tipo interesante, Claudio Cirile, el médico, ayer me mandó un mail, un tipo de La Plata. Hay mucha gente que es de otras provincias en Calafate, ¿no? Pero un auténtico patagónico, ya con pinta de patagónico, montañés, y muy responsable, porque eran las 8 menos 5 y el tipo estaba ahí, ¿no? Se iba a las 8. Así que él es el que recibe la orden de ir al chalet y el que encuentra ese cuadro que todavía hoy lo sorprende a los médicos allá, que es que no tenían nada de nada. Nada de nada. ¿Qué hay de cierto de esa versión que se corrió en su momento, que había tenido una discusión muy fuerte la noche anterior con Hugo Moyano? Eso es cierto, y fue actualizado en el velatorio íntimo que hubo en Calafate, a cajón abierto, en la misma tarde del 27 de octubre. O sea, apenas murió, hicieron un velatorio, Cristina, primero con sus familiares y asistentes más cercanos, y después con todos los que habían viajado a Calafate, que viajó mucha gente, ¿no? Mucha gente de acá y mucha gente de Santa Cruz. Y a la hora de cerrar el cajón, en el momento de la despedida, Máximo le dice esto, ¿no? Papá, te juro que a todos los que te hicieron esto los voy a hacer mierda. Y ahí empiezan todos a preguntarse de qué estaba hablando, y todos recuerdan la discusión con Moyano, o el impacto que tuvo en Néstor Kirchner la muerte, el asesinato de Mariano Ferreira, y algunas otras pujas puntuales que yo describo ahí en el libro. Si bien, claro, todo esto en un contexto de mucho estrés, porque él hablaba por teléfono, que yo, todo el día, ¿no? Y en ese viaje al sur, primero a Gallegos y después a Calafate, él se la pasó hablando por teléfono con todos, porque además tenía un montón de cosas. Con Moyano, porque era el debut de Moyano al frente del Congreso del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Moyano quería ser, por lo menos, candidato a gobernador de Buenos Aires. Entonces, era un tipo fuerte en esa época. ¿Te acordás que tenía la CGT, nada menos, sí, no? Sí. Y era una de las personas con más fortaleza, pero claro,
para Kirchner era también un rival, porque no quería nadie autónomo, ¿no? Claro, se lo veía medio distante en realidad a Moyano en ese momento. En ese momento particular sí. Porque venía con las acciones medias bajas, Néstor, en realidad, ¿no? Y venía mal porque habían perdido. Claro. Había perdido en el 2009, antes había perdido con el campo, habían empezado a recuperar un poquito de imagen con el Bicentenario, pero es que en el funeral donde el cristinismo, digamos el oficialismo, recupera imagen, su mística. Y eso es la gran explosión juvenil, porque la Cámpora era un sello. La Cámpora existía, pero eran muy pocos. La Cámpora tiene fuerza cuando logra encuadrar a todos esos jóvenes que, me dicen los propios kirchneristas, a ellos los tomaron por sorpresa que hubiera tantos jóvenes queriendo ver a Néstor Kirchner. Y es que ahora, viste, perdón que te... Sí. Pero ahora lo ves también, ¿no? Sí. Yo tengo un gran amigo candidato de Cambiemos en una provincia, pero gran amigo y seguramente va a entrar de diputado, que el otro día me cuenta, me llamó mi hija, me dice, ah, qué bien, la hija está en Colombia, ella estudió una carrera, era muy exitosa, pero se fue y ahora se dedica, hace tatuajes, ¿no? Y me dice, me llamó. Ah, qué bien. ¿Y qué te dice? Mira, lo primero que me dijo, papá, ¿dónde está Santiago? ¿Quién? Santiago Maldonado, papá. Claro. Tus amigos del PRO lo deben saber. O sea, es impresionante la brecha también a nivel generacional, ¿no? Me impresiona mucho el tema de la militancia cristinista o kirchnerista de vastos sectores de la juventud, ¿no? Sí, yo lo que he notado en las últimas marchas que ha habido, de la justicia ahí en tribunales, y uno veía por televisión que no hay juventud. Justamente eso, precisamente, ¿viste? Cuando es a favor del gobierno. No hay juventud. Es como que la juventud está o fanatizada de un lado o apolítica del otro. Esa es la sensación que yo tengo. Yo también, ¿no? Tengo. Y vos viste cómo eso contrasta con lo que dicen los voceros del gobierno. Los voceros del gobierno te hablan de las redes sociales y de la juventud y que hay que ser joven porque son bastante arrogantes, ¿no? Ya los viejos no los quieren mucho, pero viejo es a partir de 45 años, ¿eh? Entonces, pero en realidad las bases de Macri es de 45 para arriba. Sí. Y lo viste en la plaza espontánea, para el gobierno yo creo que fue la de inesperada, que eso fue impresionante. Viste, la movilización era gente, digamos, adulta. 50 años para arriba. Sí. No había jóvenes. ¿Cómo ellos creen que con las redes sociales hacen la nueva política, pero en realidad su soporte no son los usuarios primigenios, digamos, de las redes sociales? Y bueno, hay todo un tema de cuál es la imagen que va a ir desarrollando de alguna forma Macri. Me parece que él llega de una forma determinada, va construyendo a medida que avanza y esto va a tener que cambiar de alguna forma. Yo creo también, creo que sí, creo que es un líder, yo creo que es un líder afianzado. Me parece que él tomó mucho la cuestión de por qué fracasaba el no peronismo. Y a mí me parece que este país, pero creo que todos los países, necesitan líderes, un líder, un tipo que mande. No se sabe hacia dónde te puede llevar, para un lado o para el otro, pero te tiene que llevar a algún lado. Y la gente deposita mucho en un líder. Por eso la falta de la voz de Macri en el caso Santiago Maldonado cada vez va a ser más notable. Cada vez va a ser más notable. Ahora, él es un líder. Yo creo que es un líder. Yo creo que el no peronismo encontró un líder y el peronismo me parece que está empezando a darse cuenta que este tipo incluso nos puede ganar en el 2019. Sí, porque además el peronismo es como que está muy fragmentado. Está muy fragmentado. Y además al país, digo, no le hace mal que pierdan en el 2019, porque hay que pensar. Digo, fueron 10 años y medio con Menem, después 12 años y medio con Kirchner. Creo que igual el peronismo tiene algo que a este gobierno por ahora no le interesa, o realmente no lo va a hacer, pero por ahora no está interesado, que es captar a los pobres. Esa política ellos lo delegaron primero en los movimientos sociales y no le interesa mucho.
que ahí el peronismo tiene, por su formación territorial, pero además por obviamente su sensibilidad hacia los sectores populares, tiene un reservorio de votos e intenciones muy fuerte, pero con eso solo no le va a alcanzar más que para perder. ¿Cómo ellos tienen que pensar? ¿Cómo hacen para entusiasmar a las clases medias, no? Es que si vos te pones a pensar, en realidad parecería que ganaron siempre porque son el mal menor, ¿no? ¿Quién es? Si vos decís, ¿por qué llegó Macri al gobierno? Claro. Y porque la oposición que tenía era Scioli, que era una cosa espantosa, entonces lo votamos a Macri. Y así, Aníbal no, vamos con Vidal, pero hasta ahora parecería que la gente vota el mal menor en vez que sí. Ahora también, porque claro, ellos que hicieron, no pudiendo mostrar logros económicos y sociales, eligieron polarizar con Cristina. claro. La rescataron a Cristina, a ella le vino bien porque en noviembre estaba más cerca de la cárcel que de otra cosa, hoy está más cerca del Senado. Y para ella es una tribuna el Senado, imagínate, va al Senado, si es lo que ella más le gusta hacer, hablar, estudia los proyectos y hablar y no le molesta a ella ser una. Entonces los dos ganan. Por eso yo lo que creo es que el gobierno va a seguir apostando a Cristina. Cada vez que Cristina la veamos más flaquita y debilucha, el gobierno le va a dar alimento. Le va a dar alimento y lo puede hacer porque tiene un montón de recursos. Porque es lo que le ha dado resultado. Claro, le da parte. resultado. Claro. Entonces el peronismo ahí tiene un problema, porque dice, la tengo a esta Cristina que ahora se me va a venir al peronismo, no es que es para ir afuera. No. La tengo ahí. ¿Qué hacemos nosotros? Para el gobierno también es un dilema porque vos decís, necesitas reformas. Pero las reformas tienen que pasar por el Congreso. Cristina va a votar en contra. Y el peronismo, ¿cómo va a hacer para acordar con el gobierno? Y lo que pasa es que parecería que el peronismo tampoco la quiere a Cristina. Tampoco la quiere, pero no puede abandonar el rol de oposición. No. Porque además Macri antes ellos lo veían como, bueno, es una fiebre de verano. Se va a caer, va a llegar al 2019, pero va a perder, vamos a volver nosotros. Ahora no es así. Ahora ganó las PASO, probablemente gane las de octubre, y después faltan 2 años nada más para la reelección. Tiene todo el poder presidencial que en este país, después de los Kirchner, es fabuloso la cantidad de recursos que tenés, podés hacer de todo, si lo haces bien, entonces puede ganar, puede elegir candidato a vice, tiene el Partido Radical, tiene varios candidatos, puede elegir una fórmula pura sangre con alguien del PRO, puede hacer un montón de cosas. Pero además tenés la provincia, la capital y la nación, tenés un recurso impresionante. Por ejemplo, una pauta publicitaria para disciplinar al periodista más independiente. Y claro, tenés recursos a morir, realmente. Tenés más periodistas ahora macristas que lo que tenía el kirchnerismo, ¿o no? Sí. Acá se puede decir, ¿no? Sí, se puede decir, se puede claro decir, que sí, porque además uno lo ve. Pero yo no soy periodista, soy un simple hincha de River y ciudadano común. Pero a mí lo que me intriga, ¿cómo puede quedar parado quien finalmente le haga la nota a Cristina Kirchner? No, va a quedar bien parado. Claro, necesitas un periodista que se preocupe solo por su trabajo. Si está pendiente de las redes sociales, mal. Viste, Susana parece que no quiere por las redes sociales, porque son divas pero le tienen miedo a las redes sociales. Si estás pendiente de eso, te va a ir mal, porque te van a putear, porque acá... Sí, o de un lado o del otro. Claro, porque acá la gente dice, está confundida con el periodismo. Nosotros no estamos para hacer justicia a nadie, nosotros estamos para preguntar bien, repreguntar mejor, pero después las conclusiones las toma el televidente o el oyente. Yo creo que es esa nuestra función, y en el fondo creo que es respetar a la audiencia, decir, mirá, yo te lo traigo, vos no podés, pero yo hago las mejores preguntas, hago las repreguntas, y después vos juzgáis, votás lo que querás, no esperes que yo te diga también lo que tenés que votar. Ahora, hay muchos programas ahora, viste, con editoriales de periodistas de 25, 30, 35 minutos, yo creo que es una falta de respeto al que está escuchando. Yo no quiero escuchar a alguien que me diga, che, tenés que pensar así, tenés que votar. Nada. Dame la entrevista nada más. No me des más nada. Y yo saco las conclusiones. Claro, si yo soy grande, mirá, tengo que mantener a mis hijas,
lidiar con mi jefe y compañero de trabajo. Imagínate que no voy a poder decidir a quién votar. Dame la información. Entonces, si un periodista va con esa con una conciencia cabal del rol, que es mucho más acotado, no somos justicieros, no somos nada, no vamos a desenmascarar a nadie, solo vas, preguntás, repreguntás bien, contesta, tensionás, porque en una entrevista siempre tiene que haber tensión, pero no te peleás, porque ¿por qué te vas a pelear? Digo, lo que querés es que la persona vea en Cristina lo que tiene para ver. La persona en televisión más todavía se da cuenta de muchas cosas que uno quiere que no se dé cuenta, por ejemplo, ¿no? Si uno está nervioso, si uno está trabado, si uno está ansioso, si no tiene confianza en sus preguntas. Y también respecto del entrevistado, vos ves cosas que el entrevistado no quiere que vos veas. Pero esa es la capacidad que cualquier televidente lo tiene que hacer, ¿no? Lo que pasa es que me da la sensación, y te dejamos en libertad, Seferino, me da la sensación que es difícil encontrar el periodista imparcial, ¿no? O está de un lado... Pero ella debería hacer 3 o 4 entrevistas, o 5. Claro, ese es el tema, distintas, ¿no? claro, No una. una. Y además lo puede hacer porque todos van a querer entrevistarla, salvo Susana, Mirta y algunos otros, pero puede hacer uno, el otro. Bueno, Mirta Sí, de hecho, es gran política, Mirta. Es uno de los programas más políticos de todos, te diría, ¿no? Yo creo que sí, ella es muy buena preguntadora, pero ya ha dicho que va a hacer todo lo posible, hasta la vida. Va a dar su vida para que Cristina no vuelva más. Sí. Entonces no creo que... No podés, claro. Claro, no la va a hacer. Ya no se puede. Y Susana, pero ella no va a elegir a la nata seguramente, pero puede elegir, hay un montón de periodistas. Se filtraron unos audios del productor de Susana Jiménez que estaba bastante enojado con que Susana no quisiera. Ah, que ¿sí? Era la nota de su vida. Y a mí me parece que sí, Sí, claro, yo creo que sin duda, yo creo que sin se duda. reequivocó. Sin duda. Pero más me preocupa la gente que admira a Susana, me cuento entre ellos, pero la gente que admira y dice, mejor, no hay que darle micrófono. No. Porque digo, todos pueden hablar, si no, ¿qué clase de democracia vas a hacer? ¿Qué democracia? Vos dependés entonces de que hay una que no hable. A mí no me interesa Cristina, me interesan los votantes. O sea, si un 34% de Buenos Aires la votó, puede ser que estén re equivocados. Pero también, como en el caso de los mapuches, hay un 34% que está desconforme. Yo creo que votaron mal, pero ¿a quién le interesa mi opinión? Claro. Me interesan los 34, eso que dice que la están pasando mal, muchos no deben llegar a fin de mes, otros por una cuestión ideológica deben creer esto, que es un gobierno de ricos, pero es una porción importante de argentinos, ¿no? Bueno, Seferino, te dejamos, te agradecemos muchísimo, te vemos siempre los lunes, te quisimos pescar un día para que vengas acá y seguramente te vamos a seguir insistiendo para que vengas porque nos encanta que estés. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Seferino.